¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. En esta edición PM vamos a revisar los temas más importantes para esta jornada, día miércoles 19 de enero, mitad de semana, y revisamos los temas relevantes, comenzando por supuesto con el tema que ha dominado la agenda por estos días en materia legislativa, materia económica también. Hablamos de la pensión garantizada universal y en particular el tema del financiamiento. Los senadores de oposición junto con el gobierno estaban negociando una serie de fórmulas con el objetivo de aumentar la recaudación por la vía de nuevos tributos. Y tenemos una gráfica donde vamos a detallar precisamente qué planteó el gobierno, porque ya presentó indicaciones para modificar esta propuesta. Miren, estos son los puntos que ustedes deben conocer respecto a estas nuevas medidas de recaudación. Son 6 nuevos mecanismos. El primero de ellos tiene que ver con una disminución de los créditos vinculados a la compra de activos fijos. Esto está establecido en la legislación actual respecto a las grandes empresas y esto va a terminar con esta exención para permitir recaudar recursos frescos por esta vía. También se elimina la exención que tienen hoy día el leasing financiero. Este tipo de contratos van a recibir una homologación del tratamiento tributario respecto a otros instrumentos de financiamiento. Por otra parte, un tercer camino para recaudar más tiene que ver con la eliminación del tratamiento tributario especial que tienen hoy día los excedentes de libre disposición. Gozan de esta exención tributaria hasta ciertos topes, se pueden retirar libre de impuestos por un monto de una sola vez hasta 800 UTM, y esto está fundamentalmente vinculado a aquellos que han acumulado más recursos en sus fondos de pensiones y tienen disponible este mecanismo para dineros que, recordemos, al momento de ser cotizados en las AFP no pagaron impuestos. Vamos a otros 3 mecanismos más para complementar este set. Impuesto territorial, un aumento a la sobretasa para tramos más altos. Recordemos que este cambio ya se había incorporado en la reforma tributaria que permitió financiar las propuestas sociales que se hicieron después del estallido social. Ahora lo que se hace es aumentar el tramo para estas viviendas, sobre todo para las que tienen un valor mayor, las de más de 900 millones de pesos de avalúo fiscal, es decir, gente de altísimo patrimonio. Y lo mismo tiene que ver con este impuesto a los bienes de lujo, una tasa de 2% adicional para los helicópteros, aviones, yates, autos, entre otros. Estamos hablando de segmentos de la población evidentemente muy acotados, de altísimo patrimonio, los que tienen este tipo de bienes y que tendrán que pagar entonces un impuesto asociado. Recordemos que en el caso de los autos es para vehículos mayores de 40 millones de pesos su tasación fiscal, no comercial. Lo último, patentes mineras, también habrá una modificación a su otorgamiento y de esa manera entonces este tipo de exenciones o de concesiones más bien tendrán que pagar un impuesto en caso de no ser utilizadas fundamentalmente. Estos puntos son los que van a permitir financiar parte de la pensión garantizada universal. Logra financiar cerca de 2/3 del 100% de los recursos que se requieren para esta iniciativa. Es la propuesta del gobierno. Hay algunos reparos desde la oposición, incluso en el oficialismo. Senadores también están mirando en detalle esta iniciativa. Mientras tanto, continúan las negociaciones. De eso nos cuenta la siguiente nota de Inés Jiménez. Última revisión en detalle en la Comisión de Trabajo del Senado, que dio el sí al proyecto que crea la pensión garantizada universal, iniciativa que ahora avanza en el intento por salir del Congreso antes de fin de mes. Lo hemos hecho ampliando la cobertura, sobre todo en el caso de las pensiones de invalidez, donde pasamos del 60 al 80%, contemplando un beneficio que no estaba originalmente, que en el caso de los niños con discapacidad severa. Nuestro compromiso es con los pensionados y pensionadas de nuestro país. Entonces hemos entregado un mucho mejor proyecto que ahora tiene que ser visto por la Comisión de Hacienda. Instancia que por el momento debate el proyecto que busca financiar la PGU, iniciativa de exenciones para la que el gobierno propuso nuevas medidas y una causa polémica, un nuevo impuesto a vehículos de lujo, autos, helicópteros, aviones y yates. Tendríamos que interpretarla y tendríamos que evaluar las embarcaciones de este tipo en base a la norma legal. Y por supuesto tendríamos que recurrir a definiciones de otras leyes. El Servicio de Impuestos Internos tendría que adaptarse para esta nueva tasa del 2% anual que gravaría, por ejemplo, a los autos de más de 40 millones de pesos de tasación fiscal, impuesto que en el rubro automotriz advierten podría afectar a la electromovilidad. Nos parece que es un impuesto regresivo de aquello que se había avanzado en este país, ya que se está apuntando directamente a vehículos que solamente por un valor hoy son tecnologías menos contaminantes. Vehículos seminuevos de alta gama casi no hay muy poco.
y si más encima le ponemos un impuesto, no va a ser un negocio tan atractivo. Y este impuesto también podría afectar al negocio de la aviación privada. Clubes aéreos aseguran no tener aviones de lujo, pero sí de alto valor que en su mayoría realizan viajes sin fines de lucro o a beneficio del país. Los aviones menores de hasta 4 pasajeros, por decirte algo, 6 pasajeros, son aviones deportivos, ¿verdad?, que ya cuesta mucho mantenerlo y la actividad es una actividad que no es barata. Por lo tanto, grabar la actividad simplemente va a ir en desmedro del desarrollo de la aviación civil sin fines de lucro. Impuesto a vehículos de lujo aún en discusión, pero que podría ser una realidad si se aprueba en la discusión parlamentaria, debate que los senadores aseguran sí o sí termina la próxima semana. Todo eso indica que mañana idealmente lo podamos despachar o a más tardar el viernes para que el lunes citemos a sesión en la tarde. ¿Este es un tema que tratamos de resolverlo o un tema que tratamos de dilatarlo para siempre? Yo creo que es la hora de resolverlo. Por eso las llamadas no terminan en el Senado, que a paso rápido intenta despachar la pensión garantizada universal, texto que si se aprueba en la sala de la Cámara Alta volverá la próxima semana a los diputados para su votación final. Este tema alcanzamos a abordarlo en la edición de ayer y vamos a profundizar en este punto. Tiene que ver con una buena noticia en recaudación de impuestos en Chile, porque disminuyó la evasión respecto al pago de IVA. De hecho, baja del nivel del 20%, es la cifra más baja de evasión desde el año 2007. Y en ese sentido es una buena noticia porque aumenta los niveles de recaudación del Estado y porque se sigue avanzando en esta materia que también forma parte de la propuesta tributaria que trae el nuevo gobierno que asume el próximo 11 de marzo. ¿Cuáles son las razones de la mejor fiscalización del servicio y del logro alcanzado? Es lo que vemos en la siguiente nota de Belén Vázquez. Siempre son buenas noticias si se trata de reducir la evasión de impuestos. Por eso la caída de 1,9% en la evasión del IVA durante 2020 dio un respiro a las estresadas arcas fiscales. La gestión realizada por todos los equipos hizo posible que tanto en 2020 como en 2021 lográramos lo que parecía muy difícil dado el contexto: mantener la tendencia a la baja en la reducción de la evasión del IVA. La cifra es la más baja desde 2007, cuando llegó a 18,5% y representa 3,5 billones de pesos. Según el servicio, responde a la masificación de la boleta electrónica, cuya obligatoriedad rige desde marzo de 2021. Nada es al azar. Esta mayor recaudación se debe a acciones estructurales impulsadas por nuestro servicio, que han buscado hacerse cargo de las características de los nuevos modelos de negocio que se abren paso, por ejemplo, en el marco de la economía digital. La boleta electrónica indudablemente ayudó a que disminuyera la evasión, junto también con los pagos de forma electrónica que antiguamente eran de forma manual, en efectivo, digamos. Pero además de la boleta, el factor sanitario también influyó. En 2020, gran parte de la población pasó prácticamente la mitad del año en cuarentena. Como consecuencia, hubo transacciones presenciales que dejaron de hacerse y se privilegió el uso de comercio electrónico. Así, una porción importante dejó de ir a la feria o al almacén, dando paso al delivery de supermercados o tiendas similares, disminuyendo las posibilidades de evadir. Incluido, por ejemplo, la masificación del comercio electrónico, que obliga muchas veces a los actores a formalizar sus emprendimientos y eso a su vez ayuda al cumplimiento tributario también. Y esto permitió que la mayoría de las ventas quedara registrada y pudiera ser absorbida, todos esos pagos asociados, digamos, de IVA a las ventas, fueran rápidamente absorbidas e informadas al Servicio de Impuesto Interno. El IVA es el mayor recaudador del Estado chileno. En 2020 consiguió casi 16 billones de pesos y, de acuerdo a los expertos, digitalizar la economía permitirá aumentarlo de manera paulatina. Las formas pueden ser variadas. Por ejemplo, si uno quisiera instalar un terminal de pago bancario, por ejemplo, en una feria, le piden generalmente a los comerciantes que tengan algún nivel de formalidad y además el comprobante de pago por estos medios también sirve como boleta. De todos modos, dicen, los consumidores pueden colaborar. Comprar en comercios establecidos y exigir siempre la boleta son parte de las estrategias que pueden ayudar.
La inflación es un tema que preocupa a distintos países en el mundo. Es un fenómeno pareciera global y en ese sentido Inglaterra también se suma a la lista de países que están batiendo récords al respecto. Su registro de inflación más alto en 30 años alcanzó el Reino Unido con un 5,4%. De este tema y otras noticias en el siguiente resumen, preparado por Nicole Werner. Reino Unido se sumó a la lista de naciones con alta inflación en 2021, y es que diciembre acumuló un IPC de 5,4%, el más alto en los últimos 30 años. El aumento de los precios de los alimentos y de la energía habrían impulsado la cifra a máximos históricos. Sin embargo, la racha alcista no quedaría ahí, ya que expertos prevén que la inflación seguirá escalando hasta 6%, al menos hasta los primeros meses del año. A eso del mediodía de este miércoles fue inaugurado el traspaso Codelco-Andina, el que busca extender la producción de cobre del yacimiento del Valle de Aconcagua por al menos 30 años más, considerando que el próximo año se procederá al cierre de la mina subterránea. El presidente Sebastián Piñera asistió a la ceremonia inaugural del proyecto, que contempló una inversión total de $1.455 millones y valoró los estándares medioambientales de la mina. Que este proyecto tiene estándares y exigencias ambientales del siglo XXI. La mejor forma de combatir o de confrontar las ideas de terminar con el extractivismo o las ideas de iniciar un proceso de decrecimiento es teniendo una minería limpia y respetuosa del medio ambiente. Estamos recién en la mitad de la semana y el dólar sigue en picada, a la espera del anuncio de los nombres del próximo gabinete de Gabriel Boric, y un día después de que Hacienda informara la colocación de deuda, la divisa norteamericana cayó a 811 pesos, su valor más bajo desde el 16 de noviembre. Hasta este miércoles, el billete verde acumula una caída de 12 pesos. Vamos a cambiar de tema. Este miércoles comenzó la 4ª edición de la Cumbre Internacional del Hidrógeno Verde en nuestro país. Es un evento importante que forma parte de los esfuerzos que está haciendo Chile también por posicionarse en esta industria a nivel global. Lo ha hecho ya con bastante éxito, ha logrado atraer mucho capital e inversiones a través de planes piloto para ahí empezar a desarrollar este sector en Chile. Este evento organizado por Corfo cuenta con el apoyo internacional de la CEPAL, también de la Unión Europea, y este último apoyo, el de la Unión Europea en particular, da cuenta también del interés que hay en otras zonas y en otros países por desarrollar el hidrógeno verde acá en Chile. De hecho, esta cumbre cuenta con 7 paneles de conversación, participan actores extranjeros, también chilenos, y representantes de empresas de minería y energía, que son en definitiva las que van a impulsar el desarrollo de esta industria. Se ha presentado esta instancia como una oportunidad para ir analizando el hidrógeno verde, su desarrollo y las proyecciones en Chile. Escuchemos a algunos de los protagonistas de la jornada. Me alegra ver que el presidente electo, Gabriel Boric, magallánico, conoce y valora esta agenda y la quiere impulsar. Necesitamos continuidad de Estado en las políticas públicas y estabilidad en las reglas del juego, que va a permitirnos no solamente a nosotros limpiar nuestra propia economía, cambiar nuestra identidad productiva, haciendo más limpia la minería, el sector agrícola, el transporte, sino que también exportar esa energía limpia al mundo. Nos vamos en pocas semanas más, pero quiero que sepan que esta es una agenda que va a continuar en el tiempo. Nosotros estamos dando la posta, Chile va a seguir empujando esta industria. Chile está en una situación privilegiada. Vamos a tener antes del 2025, si sigan avanzando bien los proyectos que se han adjudicado, la capacidad que existe hoy día en todo el mundo de producción de hidrógeno verde. Si estos proyectos se hacen realidad, vamos a estar, por lo tanto, haciendo un esfuerzo muy importante en el desarrollo de Chile y de la región, como le decía, no solamente económicamente, sino que también ambientalmente. Si esos proyectos están en operación en esa fecha, vamos a disminuir los dióxidos de carbono aproximadamente 600.000 toneladas año. Junto con los Estados miembros de la Unión Europea, los 27, nos hemos propuesto llevar adelante una iniciativa llamada Equipo Europa, Team Europe Initiative,
para el desarrollo del hidrógeno verde en Chile, la cual busca coordinar todos nuestros esfuerzos de cooperación. Tenemos la intención de seguir el trabajo que ya está realizando la GIZ en normas técnicas y estándares y apoyar a Chile para llegar a un sistema de certificación de hidrógeno verde esencial para la exportación a la Unión Europea. Estamos haciendo todo en nuestras manos para facilitar, para abrir las puertas del mercado europeo y facilitar la llegada de hidrógeno verde de otras partes del mundo y pensando claramente en Chile. Bien, nos vamos a una pausa en Agenda Económica. Volvemos de inmediato con más. Estamos de vuelta ya en Agenda Económica para hablar de un tema bien interesante que nos da alguna proyección respecto a los temas clave en materia tecnológica para este año 2022. En un contexto en el que hay tantos cambios y a una velocidad tan sorprendente, es bueno tener un mapa también de cuáles podrían ser los temas que van a determinar, sobre todo en materia de empresas, a nivel de negocios, los cambios tecnológicos. Estamos en contacto a esta hora con el gerente general de IBM Chile, Agustín Bellido, para conversar sobre este asunto. Agustín, gracias por conversar con nosotros. Hola Sebastián, un gusto, muchas gracias por la invitación. Agustín, bueno, IBM desarrolla esta proyección en base a tendencias de cuáles van a ser las líneas que van a marcar los desarrollos tecnológicos para este 2022. ¿Cuáles son las tendencias más importantes que han detectado ustedes? Mira, Sebastián, básicamente son tres. Son tecnologías que vienen con un incremento muy importante en estos últimos tiempos. Y van a tener una explosión en 2022. Básicamente son tres temas. El primero es hablar de nube, el segundo es hablar de inteligencia artificial y el tercero es hablar de ciberseguridad. En relación al primero de nube, hay un concepto que hoy estamos manejando, que es el concepto de nube híbrida. Esto es un proceso evolutivo, Sebastián. Hace algunos años atrás hablábamos solo de nube pública o solo de nube privada. El concepto de nube híbrida hace que las compañías, por medio de las regulaciones, tengan la posibilidad de usar las dos nubes, ¿no? O sea, cuando hace sentido por un proceso de negocio usar nube pública y cuando hace sentido por temas de datos, por temas de protección o legislaciones, efectivamente usar el procesamiento y almacenamiento en sus data centers. Esto obviamente viene acompañado de muchos informes que hace 2 años atrás solamente el 30% de las compañías decían que usaban solamente una nube. El año pasado se hizo ese mismo informe y solo el 5% dice que va a usar solo una nube, con lo cual tenemos una gran utilización de este mix de nube híbrida y nube privada. Sí, deja de tenerme un segundo en ese punto, porque ustedes tienen información de mercado bien importante, hacen este estudio junto a Oxford Economics, esta encuesta que nos permite tener una mirada regional, pero acá en Chile en particular, ¿se da esa misma tendencia también en desarrollo de este sector? Es exactamente la misma tendencia. Las compañías tienen los mismos desafíos tecnológicos, por supuesto, con evoluciones y con digamos, contextos de geografías distintas, pero en este punto en particular se comporta de la misma manera. De hecho, hay un componente más, que es la multinube, Sebastián. Antes las compañías decidían por un solo vendor, pero se dieron cuenta en esta evolución que definitivamente cada vendor tiene una propuesta distinta, una propuesta de valor para cada una de esas necesidades. Entonces, ahí hablamos de otro tema, que es la complejidad de administrar por parte de las compañías y de los entes gubernamentales este tipo de tecnologías. Y ahí ingresa el segundo punto importante, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha tenido casos de uso que, por supuesto, agregan valor al consumo masivo, porque básicamente lo que hace es entender lenguaje natural y poder responder a demandas y volúmenes grandes, como hemos tenido, por supuesto, por el contexto de público conocimiento en estos últimos años, atención de clientes por medio de la inteligencia artificial, y ahora vienen cada vez más casos de uso y en 2022 va a haber más casos de uso en este desafío, ¿no? Sí, y en esos datos que ustedes tienen, el 39% de las organizaciones en Chile dice que ha acelerado el despliegue precisamente de la inteligencia artificial. ¿Con qué fines? ¿Hacia dónde se está orientando el uso de la inteligencia artificial a nivel de empresas acá en el país? Mira, básicamente la industria que es preponderante es el consumo masivo y básicamente la pone a disposición para mejorar la experiencia de sus clientes
en lo que denominamos los asistentes virtuales, que no es el típico bot tradicional donde vos le haces una pregunta y hay una configuración de 10 preguntas y te las responde, sino que efectivamente está entendiendo a través de los datos que le brindan y puede responderte mucho más eficiente y tener una mejor experiencia. Lo mismo pasa con los IVRs, cuando muchas veces llamamos a los call centers y nos encontramos que el marque 2, marque 3, y vos querés efectivamente que la persona o la máquina que está del otro lado entienda lo que vos estás diciendo. Esos son los casos más comunes de aplicación de estas tecnologías, pero vamos por mucho más. Está interesante eso porque además se empieza a cruzar con otros desarrollos. Por ejemplo, el despliegue de la tecnología 5G podría acelerar o abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de inteligencia artificial. Definitivamente. Mirá, la complejidad que tenemos con el 5G y el 6G a nivel global y en particular en Chile con 5G es que cada vez tenemos más dispositivos conectados, cada vez tenemos demanda de red y de conectividad sobre las redes. ¿Qué pasa? Obviamente la capacidad humana es limitada en términos de entender qué está pasando y por ahí darte un servicio diferencial. Para eso tenemos la inteligencia artificial procesando toda esa información y haciendo buenas recomendaciones a los operarios para que tomen buenas decisiones respecto de cómo mover esas redes para tener un buen servicio en el cliente final, producto de esta demanda constante de conexión y necesidad de respuestas rápidas de parte de estos dispositivos. Pero es interesante porque se habla mucho de inteligencia artificial, es un concepto que está en boga, pero es interesante ver aterrizajes más concretos también en desarrollos específicos acá en Chile. Sí, definitivamente. Bueno, uno de los casos clarísimos es efectivamente el manejo de las redes, ¿no? Y tener estos algoritmos y este machine learning que le llamamos, que está aprendiendo permanentemente y que hace esas recomendaciones para ese uso. Sí. Por otro lado, también tenés inteligencia artificial, digamos, por ejemplo, en el análisis de imágenes. Muchas veces tenemos a la salud y hay empresas efectivamente en Chile que están usando recomendaciones. Antes un profesional dedicado a la revisión de imágenes revisaba 100 imágenes, pero sabía que tenía que tomar acción sobre el 10%. Claro. Entonces, tener la capacidad de que la inteligencia artificial te contribuye, te haga una recomendación previa y vos puedas tener esa capacidad de análisis y fondo para ese 10%, es otra de las aplicabilidades, como tantas otras, que realmente le agregan valor al ser humano. Para nosotros la inteligencia artificial, muchas veces jugamos con el IA, que es inteligencia aumentada. La inteligencia artificial está a disposición de los seres humanos para ser más eficientes, para ser más precisos en el trabajo y en la labor de todos los días. Agustín, el concepto de cloud, el concepto de inteligencia artificial, el de ciberseguridad, no alcanzamos a profundizar mucho en esto, pero estas tendencias en definitiva también obligan a ir a una actualización permanente, al desarrollo de habilidades más específicas. ¿Qué proyectan ustedes desde ese punto de vista? ¿Cuáles son los desafíos, por ejemplo, en materia de educación continua? Mira, Sebastián, nosotros abordamos primero el tema educativo, siempre tiene mesa de trabajo y está sucediendo en Chile, colaborativas por medio de todas las empresas que proveen tecnología y los entes gubernamentales y los entes educativos. Se dan esas conversaciones permanentemente y ver cómo fomentar esas capacidades en Chile. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que hay tres fases. Primero, la de los chicos que se están formando y que necesitan tener nativamente estos conocimientos sobre estas tecnologías para lo que viene. La segunda parte son los chicos que efectivamente ya están terminando un espacio universitario. Y por último somos nosotros, los empleados, que nos hemos formado y que efectivamente tenemos que estar en la labor constante de reentrenarnos. Hay un informe que dice que en los próximos 3 años va a haber 120 millones de empleos que se van a tener que transformar a nivel global y como compañía hemos tomado el compromiso de hacer reskilling de esas personas. Para eso en Chile hemos hecho acuerdos. Hemos hecho acuerdos con el Instituto Nacional de Jóvenes, donde han pasado más de 7.000 jóvenes por nuestra plataforma Skill Build, que básicamente lo que hace es, de alguna manera, preperfilarte para estos 3 segmentos que te decía y darte un montón de contenido para poder hacer ese reskilling. Y ese tipo de plataformas ayuda muchísimo para ir acercando, en definitiva, estas oportunidades de capacitación y de actualización ante un mundo, como decíamos al comienzo de la entrevista, que está cambiando a una velocidad impresionante. Agustín, muchísimas gracias por conversar con nosotros para analizar detalles de este informe y las tendencias para este 2022. Que esté muy bien.
Un placer, gracias Sebastián por el tiempo. Gracias Agustín, chao. Estamos cerrando así Agenda Económica. Gracias a ustedes también por acompañarnos. La invitación es que sigan con CNN Chile, ya viene más información.